Hola, bienvenidos a Observatorio Especial. El día de hoy vamos a tratar un tema que hemos venido analizando en nuestros programas de observatorio, que es precisamente, y un fenómeno que además a todo el mundo nos ha preocupado y que ha ocupado los encabezados de toda la prensa, que es obviamente lo que podríamos llamar el fenómeno Trump. ¿Y por qué el fenómeno Trump? Es un fenómeno que no solamente se explica por la personalidad del actual presidente de los Estados Unidos, sino que se enmarca en un contexto más amplio de crisis mundial, política, cultural y económica. Vivimos una situación de estancamiento de la economía a nivel mundial, aunque con diferencias en algunos países que siguen creciendo, pero en general una situación de estancamiento. Un proceso de crecimiento de los partidos de derecha en muchos países, algunos francamente neonazis, como en el caso de Grecia, otros ocultamente que no hablan abiertamente del Holocausto o de que el Holocausto no existió, pero que sí claramente defienden políticas nacionalistas, xenofóbicas, y es el caso de Finlandia, es el caso de Suecia, es el caso de Dinamarca, es el caso de Holanda, es el caso de Hungría, es el caso de Italia, y hoy en día, este año, pues no sabemos qué va a pasar en el caso de Francia con Marine Le Pen. Es un fenómeno que tiene una serie de características muy peculiares y sin precedentes en el mundo. En 2015, simplemente por vía aérea, fueron transportados más de 3.500 millones de personas. Es decir, en un año se transportó lo que equivaldría a la mitad de la población mundial. En 1980 se transportaron como 600 y tantos millones de personas por vía aérea. Y eso solamente estamos hablando de vía aérea. ¿A qué me refiero? A un fenómeno también de migraciones sin precedentes y a un fenómeno de deslocalización de las identidades culturales, de las relaciones comunitarias, de las relaciones familiares. Y esto sin duda es un tema que ha estado también preocupando tanto más a Europa, pero que también en Estados Unidos, sobre todo por las migraciones centroamericanas y mexicanas, pues evidentemente también se vuelve un ingrediente fundamental. En algunos lugares, como el caso de Francia, movimientos pues han provocado tensiones entre las culturas islámicas o las culturas de otros grupos y las normas estrictas de la laicidad en Francia, etc. Vivimos también un fenómeno de transformación de las vidas cotidianas, que está afectando también las identidades de la gente, de los jóvenes, pero también de los mayores, y que en un momento determinado obligan a la gente a retrotraerse a la religión, al nacionalismo, a la etnia, a la raza, y todo esto está generando un panorama realmente muy complejo, no solamente en los Estados Unidos, sino en una buena parte del mundo. Otro fenómeno que es muy importante es el mismo fenómeno de Donald Trump. Donald Trump es un personaje que ha llamado la atención a todos nosotros por la forma en que agresiva, desafiante, violenta el statu quo político, las maneras y los modos de la política, tanto nacional como internacional. Y esa forma de desafiar además se expresa en problemas muy serios. El cuestionamiento de las representaciones populares, es decir, del poder legislativo, el reto y la disputa que empezó antes de que ganara Trump por el poder judicial y por las autoridades judiciales, el fenómeno de saltarse a la opinión pública y a los medios de comunicación, su descalificación sistemática, el uso claramente de falsedades que no acepta y no reconoce y en las que genera toda esta tensión acerca de quién tiene la verdad o quién no tiene la verdad. El fenómeno de transformar lo que de alguna manera era la forma tradicional democrática de formar la voluntad política a través de la opinión pública, a través de la identidad ciudadana, darle la vuelta y buscar una forma de voluntad política que se construye a través de la nación, de la identidad, de la xenofobia, de la búsqueda de chivos expiatorios. En realidad estamos realmente en una coyuntura muy compleja de la que creo que vamos a tener que hablar
por mucho tiempo y en la que además también desafía al mundo negando el calentamiento global, afectando y desconociendo políticas que había aceptado Obama, el consenso de 2015 de París sobre medio ambiente, y todo esto aparece como toda una estrategia política, quizá no de Trump, pero sí de algunos que están detrás de él como Bannon. Es todo un debate saber si lo está haciendo de manera simplemente torpe o si de verdad hay una cuestión deliberada. Los temas que he mencionado los menciono porque son signos que tanto en los fascismos del pasado como del presente han sido usados para vulnerar la democracia. Bueno, y estamos aquí, académicos, Eduardo, director de la Facultad de Economía, Mireya Imas, que es responsable del Programa Universitario de Medio Ambiente, para discutir este fenómeno, para hablar de cómo ven cada uno de ustedes, dentro de su perspectiva, estos retos y estos desafíos. Por ejemplo, Mireya, el tema de desconocer después de los acuerdos de París, de desconocer, digamos, el daño que se está causando al calentamiento global, al medio ambiente, de decir que no hay problema con los de combustibles fósiles, etcétera. De verdad es un despropósito, por decirlo rápido y pronto. Sí. Mira, yo creo que sí, quizás ese ha sido uno de los casos más emblemáticos en el tema ambiental de los últimos años para el mundo, y por supuesto que pues Trump arremetió claramente contra este tema, y no solo negando la ciencia del cambio climático, sino con ello descalificando a los científicos que por ya casi 20 años llevan estudiando el tema, acumulando evidencia, presentándola en diferentes foros, en diferentes espacios, no solo académicos, sino incluso de decisión política, como son las conferencias de las partes, las COPs, y que pues solo nos tomó 21 años ponernos de acuerdo, ¿no? Pero ponernos de acuerdo todo el mundo. La idea esta de que el calentamiento global o el cambio climático no existe y es un invento de los chinos, dicen algunos, pues es una verdadera y absoluta tontería. O sea, hay investigadores de todo el mundo que se han dedicado a esto por muchos años, está absolutamente demostrado que está ocurriendo y las consecuencias previsibles de esto son catastróficas en muchos sentidos, no solo para la humanidad, sino para la vida como la conocemos hoy en el planeta. Entonces, realmente es muy peligroso que el líder, no sé si sea el líder porque cada vez hay más voces en contra en los propios Estados Unidos de Norteamérica, pero que el presidente de la nación más poderosa del mundo niegue un hecho que nos ha tomado muchos años de mucho trabajo demostrar que está ocurriendo y que va a afectar sobre todo a los países más débiles, pero también le va a pegar a los Estados Unidos. O sea, el incremento del nivel del mar que se tiene estimado, pues adiós Mar-a-Lago, ¿no? La casa de verano del señor Trump. Entonces, bueno, realmente estamos en un momento muy complicado. Pensábamos que habíamos logrado pasar ese momento con la reunión de la Conferencia de las Partes en París, y pues ahora sí que no solo nos llegó el balde de agua fría, más bien nos llegaron los hielazos, ¿no? Nos cayó el iceberg encima, y bueno, pues hay que contender con eso y hay que ser creativos e imaginarnos soluciones, porque no podemos condenar a toda la humanidad porque hay una persona que pues está un poco fuera de tiempo y lugar, ¿no? Sobre esto yo añadiría, si estamos de acuerdo, Fernando, no solamente apoyando lo que dice Mireya en términos de que la evidencia dura o científica asociada a cambio climático relacionada con actividades económicas específicas, es decir, presiones antrópicas que generan desmedidamente emisiones más allá de lo que las condiciones regulatorias del clima del planeta pueden soportar y administrar. Eso se ha rebasado y está documentado en 1000 lados. La evidencia científica están publicadas en diferentes foros, revistas internacionales, en el panel intergubernamental de Naciones Unidas. Hay 1000 maneras de bajar esa información, reconocer que son fuentes científicas fundadas y
yo diría más ligado a temas estrictamente económicos. Cuando tenemos ya esa evidencia de cambio climático, también habíamos avanzado muchísimo en el reconocimiento de 3 cosas. 1, en la obligada política para desacoplar el crecimiento económico del consumo de energías fósiles. Necesitamos, por supuesto, que energía para producir cualquier bien, ofrecer cualquier servicio, producir, movernos, exactamente. Para la economía es imprescindible la energía, la fósil en particular, pero se pretendía generar un desacoplamiento relativo y creciente. 2. Pero además ahí, perdón, sí, por favor. Hay que señalar que el crecimiento de las renovables es muy importante. Así es. ¿No? Sí. De hecho, en Estados Unidos, ya en el propio Estados Unidos, las renovables, en particular la energía solar, estaba empleando más gente. Creciente. La solar, la eólica. Y bueno, ya hay que la energía fósil. que son bastante respetables en cuanto a su rendimiento y todo. Sí, no. Eléctrico. Es un asunto de tecnología y se está resolviendo el tema de los vehículos. El otro tema que quisiera añadir es el de la descarbonización económica. Cada unidad de producto generado debiera emitir menos toneladas de CO2 equivalente. Por cada unidad adicional que le incorporáramos al Producto Interno Bruto de cualquier país o del PIB mundial, tendríamos que emitir menos. Eso ya un acuerdo multilateral. Y tercero, una preocupación por los sumideros naturales que captan carbono, señaladamente bosques, pero océanos también. Entonces la biomasa oceánica y los bosques eran de las prioridades dentro de los acuerdos de cambio climático para que hiciéramos en cada país políticas de conservación, buen manejo, transición energética hacia renovables, y eso era tendencialmente una reorganización económica, social, arreglos institucionales distintos a los que tenemos hoy vigentes, y este tipo de intrusiones de personajes como Trump, que si fuera presidente de una sociedad o un país de poco peso relativo, sería uno más de los muchos que existen. Pero siendo el del presidente de Estados Unidos, efectivamente que sí influye y rompe con acuerdos multilaterales importantísimos. Hacemos una pausa y regresamos a todas estas consecuencias económicas y sociales. Gracias. Bueno, regresamos. Yo empecé hablando de que podría haber una racionalidad política detrás del comportamiento de Donald Trump y de todo esto. Pero tú has mencionado el problema de las irracionalidades que esto produce. Y tanto Mireya como tú has mencionado esto, ¿no? O sea, y una parte tiene que ver también con la dinámica económica, ¿no? O sea, la forma en que este modelo, al final de cuentas, que se estaba proponiendo, era un modelo que pretendía hacer coincidir la cuestión de medio ambiente con un nuevo modelo de desarrollo económico y social, ¿no? Y la verdad es que esto puede afectar, como decía Mireya, todo un proyecto que en verdad podría ser benéfico para todos, ¿no? ¿Nos podrías ampliar más esta? Sí, de hecho, digamos, había arreglos institucionales que propendían a que cada socio de Naciones Unidas, comprometido con la política contra el cambio climático, fuera haciendo mejoramientos energéticos, mejoramientos tecnológicos, usos menos irracionales del espacio o el territorio. Cualquier medida, cualquier decisión económica necesita energía, agua, suelo, además de capital y trabajo y arreglos institucionales. Pero regresando al agua, territorio y energía, pues evidentemente que había una discusión, tú lo mencionabas hace un momentito, la deslocalización de las actividades productivas o la relocalización de otras. Entonces, en Estados Unidos mismo, para poner un ejemplo estatal de economía, la economía de California es quizá de las más desarrolladas. La quinta del mundo, ¿no? Sí, claro, si fuera una economía nacional sería dentro de las primeras 5 o 6, pero energética y ambientalmente es muy avanzada. Entonces, por eso los californianos pueden ser unos socios espectaculares para discusión de estos temas, no solo de México, sino de otros países. Entonces, California no va
a dejar de hacer las inversiones que viene haciendo, no va a renunciar a los arreglos ya vigentes de carácter institucional, y entonces esas políticas me parece que van a estar confrontando con las decisiones que quiere imponer el señor Trump. Entonces ahí hay una tensión interna de Estados Unidos y externa a los acuerdos internacionales. Yo creo además que la tensión interna la vivimos estos días, ¿no? Cuando pues una juez bueno, o ese es un el juez, tema, ¿no? el ataque el ataque al Poder Judicial, Así ¿no? es. O sea, un pseudojuez, ¿no? Pseudojuez, Bueno, ¿no? Eso le dijo, así le dijo. Sí, Así es. Así le dijo Y le el sigue presidente diciendo, de o sea, Estados lo ha Unidos. dicho de manera Un pseudojuez. reiterada. Y le hace responsable de lo que ocurra, ¿no? Exacto. De ahora en adelante lo que pasa es culpa suya, ¿no? O sea, realmente hay como una... Es aterrador porque hay como una poca entendimiento de cómo opera el mundo, de cómo funciona el mundo. Bueno, eso yo sí creo, lo que había mencionado antes. El ataque al Poder Judicial, eso ocurrió también, tanto en el fascismo italiano como en el Claro, alemán. pues hay que deshacer a los otros poderes, ¿no? Porque es una forma de control de la ley, de la Exacto. aplicación de la ley. Entonces, incluso, y en los Estados Unidos eso fue una disputa, incluso dentro de gente, de mujeres que votaron por Trump. Ellos decían que lo de Trump era eso de las cuestiones de mujeres es una cosa de hombres, eso no importa. Lo importante es quién va a quedar en la Suprema Corte. O sea, es claro también, en la agenda de este movimiento republicano ultraconservador o conservador, está muy claro la importancia del Poder Judicial en eso. Lo que es increíble es que, digo, uno quizás muy ingenuamente pensaba que esto ya lo habíamos superado como humanidad, ¿no? Que este tipo de personajes ya estaban en el pasado, que no era posible con la información que tenemos, con la velocidad a la que se transmite, y paradójicamente el medio más importante en el cual se hace presente este personaje es en el Twitter, ¿no? Bueno, eso yo creo que también tiene una lógica. Es muy interesante por porque... meter ahí también pues mi esquema. pero... Eso tiene, es decir, lo que hace Trump, por eso decía, en la democracia y en la formación de la voluntad política, en la democracia, las formas de opinión pública, las formas democráticas de opinión pública son muy importantes para la construcción de esa voluntad. Si yo en realidad quiero sabotear esas formas, lo primero que hago es desconocerlas y deslegitimarlas. Y entonces yo recurro al Twitter. Si hubiera sido otro tipo de instrumento, me hubiera visto obligado a otro tipo de argumentación y de deliberación pública. Pero yo no hago eso, exactamente. Sí, yo no hago eso. Yo duras, convoco a eslogans. identidades nacionalistas, a fanatismos religiosos y nacionales, étnicos, etcétera. Y entonces el tipo de discurso y la estructura de la comunicación cambia completamente. Entonces, todo eso tiene una racionalidad política. Absolutamente, pero ¿quién lo hubiera esperado? Lo que no tiene una racionalidad es todo lo que puede alterar la dinámica económica. Por ejemplo, un tema que también creo que es muy importante, él apela y trata de parecerse a Ronald Reagan, porque efectivamente Reagan, al igual que él, cuando llega al poder, hay que recordar que Reagan llega al poder después del fracaso de recuperar a los que estaban cautivos en la embajada de Irán en ese momento, y hay un fracaso y mueren soldados y fue todo un desastre. Sí, exactamente. Entonces, cuando pierde Jimmy Carter por toda esta operación, Reagan llega con un discurso de decir, el problema no es que no debamos intervenir o ordenar el mundo, el problema es que hemos sido tibios, ¿no? El problema es que no hemos tenido la voluntad y la fuerza de hacer valer que es América, ¿no? Es que es lo que está haciendo él. Ahora, eso es lo único en lo que se parece. Hay una gran diferencia en el modelo de Reagan, porque el modelo de Reagan lo que abre es a la globalización, a la desregulación de los mercados y a la independencia de los mercados. En cambio, él está provocando toda una serie de alteraciones de los mercados, incluso dentro de los Estados Unidos, ¿no? Políticas verdaderamente arbitrarias en cuanto a la forma de controlar, ¿no? Pedirle a la Ford que se traiga 20 empleos o qué sé yo, y pedirle a Carrier, a Carrier que se traiga otros 20 empleos. Bueno, es de la más irracionalidad económica que yo creo que puede imaginar. Bueno, eso a Milton Friedman y a todos sus ideólogos ese modelo. Total. Sí. No solo irracionalidad, sino en la ignorancia económica. Digo, porque, a ver, si le dices a Ford, a Chrysler, a General Motors, a quien sea, deja de invertir en México, tráete esas inversiones acá, en efecto, estás generando muy poquitos empleos allá y estás desconociendo que el denominado todavía, ya mal, por cierto, comercio internacional,
ya no es comercio entre naciones. Tiene esa connotación, sí, pero es comercio entre sectores, entre cadenas de valor y sobre todo comercio intrafirma. Entonces, nuestras exportaciones automotrices tienen un 60% de contenido importado de las mismas firmas que están exportando. Entonces, digamos que es un balazo en la pierna. No conoce la estructura de los mercados, el funcionamiento de los mismos, ni tampoco con estas, aspiraciones a grabar todo lo que llegue a Estados Unidos desde México o de cualquier otro origen, pues significa que no sabe que eso encarecerá los productos de Estados Unidos. Entonces, bueno, hicieron el ridículo tremendo con lo del 20%, ¿no? El impuesto del 20% a todas las importaciones de México. Eso fue buenísimo, ¿no? ¿No? Ay, no, bueno, siempre no, porque porque ahora el tequila nos va a salir más caro. Fíjate, el tequila. Bueno, pero además coches, ¿no? Lo dijeron claramente, el que va a pagar eso lo va a pagar el contribuyente norteamericano, claro. Sí, claro. Su ignorancia unida a la hostilidad contra México es realmente de llamar la atención y muy preocupante, porque además yo creo que sí, como nación, México debiera estar siendo aún más firme, aún más enérgica y empezar a hacer algo que creo no se está haciendo, diplomacia económica activa, es decir, hacer negociaciones, pero ya con los californianos, con los tejanos, con los de Michigan. Texas, California y Michigan concentran más del 60% del comercio bilateral. O sea, eso de comercio México-Estados Unidos sí, es cierto, pero en esos tres estados se concentra. Bueno, ahí debiéramos de estar negociando. Bueno, y hay que reforzar lo que tú dices, al menos los senadores tejanos ya pusieron, ¿no? Le pusieron un alto y le pusieron, no te metas. Es que también ya están empezando a resentir la ausencia de los mexicanos en los comercios. Pero no solo eso, Texas fue por supuesto. un calambre. Pero no solo eso, Texas, su principal socio comercial es México. Igual que, sí, claro. Si entiendo, Así California también, ¿no? Así es, así es. Entonces, no solamente que el comercio de acá para allá sea muy importante, de allá para, de allá para acá, sino de acá para allá también. No es solamente lo que compramos, sino que también lo que ellos venden y lo que ofrecen. Es decir, somos un cliente muy importante. Sí. Y está saboteando todo eso. No solo estados, ciudades como Chicago, Nueva York, Denver, Boulder, entre otras, también son destinos de productos mexicanos y donde se concentra una, densidad demográfica de mexicanos en los servicios. Entonces, no está tan fácil al interior de Estados Unidos para que todas las decisiones tan hostiles contra México del señor Trump prosperen, pero no hay que dejar a ver si ocurre. No, yo creo que México tendría que estar activamente haciendo esa diplomacia económica, además la diplomacia, ¿no? Y política, claro. Que es a veces lo que nos está costando un poquito. Exactamente. Y un punto también a propósito de las migraciones es que además de que es fuerza de trabajo y además que es fuerza de trabajo que sí se incorpora, ¿no? Que sí se usa y que sí se necesita, digamos, si de repente desaparecieran todos estos migrantes, habría un problema de déficit de fuerza de trabajo y una elevación de los costos. En California por eso están... Bueno, y además se elevaría los costos o sea, de la fuerza laboral. Sí. O sea, el primer problema es que pierdes competitividad como país. Se elevan los costos. O sea, porque tienes que pagar más salarios. No tienes ni con qué reponer. No vas a pagar los mismos salarios que pagas hoy día. Pero déjate los salarios, no tienes con qué reponer la cantidad de mano de obra que te llega. Migrante, en particular en el caso de California es absolutamente evidente, ¿no? Sobre todo en el campo. Y bueno, y un tema a propósito de esto, para que ya entremos en el siguiente tramo, a la que debe hacer México, es sin duda que toda esta migración que quiso parar de estos 7 países y que estas grandes corporaciones Apple, dijeron para nada. Así es. Es que además Estados Unidos, además de esta mano de obra, ha tenido también una política de captura de capital humano de muy alto nivel. Todo esto de la internacionalización de las universidades, para Estados Unidos tiene un objetivo muy claro: detectar talento y traer talento. Ahora, lo que es muy curioso ahí en ese caso, por ejemplo, se parece un poco a lo que está pasando en Inglaterra con el Brexit. O sea, ya les está llegando a los que son de la comunidad económica europea, que antes podían estar en cualquier lugar, pero ahora que Inglaterra no está en la comunidad, o va a salir de la comunidad, les están diciendo que se vayan. Y las universidades están paradas de pestañas.
porque claro, con la movilidad académica, pues están llenos de investigadores e investigadoras de otros países. Entonces están preocupadísimos por el hueco que se va a armar en términos de capital humano. No solo migración, ¿no?, de obra, de mano de obra no calificada. No, de alto nivel. Además, que nivel. Pagamos los países que exportamos eso. Estamos subsidiando. Es un capital humano carísimo. Por supuesto. Del que nosotros estamos careciendo, ¿no? Porque se está migrando. Y estos están, bueno, no se entiende la lógica que hay detrás de eso, no se entiende. Hacemos un corte y regresamos al último tramo. Muy bien. Regresamos. Bueno, hablemos de la posición de México en esta situación, ¿no? Uno podría decir que además Trump llegó en el peor momento, ¿no? Incluso a México llegó en el peor momento. Sí, así. Por un lado, con un déficit en el gasto público y en un déficit fiscal Balanza de pagos, que nos afecta incluso porque algo que no explicó el gobierno, pero eso provoca inflación, porque estás gastando más de lo que tienes, y ¿no? lo estamos viviendo. Y eso es lo que está produciendo. El dólar ya de por sí estaba sufriendo presiones, o el peso estaba sufriendo presiones de devaluación por ese déficit, ¿no? Y eso debilita la posición de negociación de México. Y por el otro lado, estamos en vísperas, en menos de un año, van a estar ya todos los candidatos a la presidencia de la República, incluidos los independientes, ya van a estar nominados. Y sin duda también es una época muy complicada, en la que hay un gran incentivo, digamos, dirían los economistas, un gran incentivo pues para el rompan vilas, para cada quien llevar agua a su molino, para decir yo sí sé cómo lo voy a hacer, etcétera. ¿Cómo ven realmente el problema hoy de la posición del gobierno y sin duda una situación de debilidad, ¿no? Mireya. Híjole, pues la verdad que sí. O sea, nos agarra en un mal momento. Realmente la popularidad del presidente creo que no había habido una popularidad tan baja de la revolución para acá. Se había medido. ¿No? O de que se mide para acá no había habido una tan baja. Y claro, eso pues complica totalmente la posición de México como país, ¿no? Y con su representación oficial frente a las embestidas de Trump. Y creo que pues la posibilidad, y claro, nos agarra en un proceso relativamente pronto electoral, y yo creo que claramente ese va a ser uno de los temas que va a definir las elecciones venideras, ¿no? De presidenciales que ya están casi encima, ¿no? Yo creo que ese va a ser uno de los grandes temas, cómo plantarnos, qué discurso se va a presentar como nación frente a los Estados Unidos, cómo se va a defender a los connacionales allá, cómo se va a defender el territorio de acá. Yo creo que eso, pues cruzado por las políticas económicas que se puedan diseñar, pues para enfrentar una realidad. Digo, yo y muchos tenemos la esperanza de que el Poder Judicial norteamericano avance más rápido de lo que hasta ahora ha hecho en términos de ponerle límites, ¿no? Pero yo creo que pues vamos a tener que contender con esa realidad y vamos a tener que pues reimaginarnos, porque una contienda como las que hemos tenido en el pasado, pues simplemente nos va a dejar mucho más débiles frente a este energúmeno, ¿no? Entonces yo creo que va a haber que repensar muchas cosas de aquí a la elección. Sí, yo estoy de acuerdo. Y además hay algunos datos duros, ¿no?, en la situación mexicana, que sabemos todos. De nuestro comercio con Estados Unidos, el 80% del total de exportaciones mexicanas que van al resto del mundo van a Estados Unidos. Sí. Del total de importaciones que adquiere México desde el resto del mundo, el 50% viene de Estados Unidos. Del total de inversión extranjera directa, por ejemplo, un 85-86% aproximadamente representa el monto de las remesas de mexicanos en Estados Unidos que nos envían cada año, ¿sí? O sea, inversión extranjera directa vis a vis remesas. O sea, de ese tamaño es la importancia de lo que nos envían nuestros connacionales. Entonces,
¿Qué va a hacer México? ¿Qué debiera frente a las políticas del señor Trump? Pues es algo muy serio que debiera de afianzar la política económica que favorezca las cadenas productivas de valor. Y ¿no? también voltear hacia el sur, ¿no? Por supuesto, Que darle pronto... mayor contenido, no solo nacional, sino de otras economías, señaladamente de América Latina, pero nuestros socios comerciales de Europa, principalmente España, Alemania, y luego vienen pues, del otro lado del planeta, pues China, Japón. No hemos tenido desde hace décadas, en este marco de globalización económica, una política explícita de diversificación, ni comercial, ni financiera, ni de relaciones bilaterales con otras economías. Entonces, América Latina tendría que volverse a aparecer en las decisiones de México, no solo, aunque es importantísimo, por afinidad cultural, histórica, todo lo que queramos, sino por estrategia de reorganización política, económica. Entonces, y eso no lo veo que se esté haciendo, ¿no? ¿Y eso qué tan viable o qué tan retórico, cualquiera de las dos cosas, está, por ejemplo, esto de que China puede recoger el famoso TPP y de que puede, de alguna manera, revivir esta propuesta de acuerdo comercial entre los países latinoamericanos del Pacífico y la cuenca del Pacífico? Yo creo que, a ver, el ascenso chino es, a mi parecer, imparable, pero no creo que la salida de Estados Unidos sea el que se salió un jugador cualquiera. Sigue siendo la economía más importante del planeta. Entonces, el que no juegue allí en ese esquema de liberalización comercial, tecnológica, financiera, Estados Unidos, a China evidentemente le abre juego, lo promueve a ser el líder no solo de esa parte de la economía asiático-americana, pensando en los países de América Latina, sino que también lo pone en una decisión hacia el futuro de qué papel va a jugar la moneda nacional de China en sustitución de las denominaciones euro-dólar. Entonces, los chinos no sé si todavía quieran, no digo que no puedan, sino que quieran asumir el riesgo de convertirse de pleno compromiso monetario, ser los que lideren mercados de flujos de divisas importantes con pues la paridad de la moneda china con el resto de monedas duras, ¿no? Ahora, pero hubo un momento interesante hace, no sé si fue hace 1 año o 2 años, realmente el tiempo ya no dura lo que duraba antes. Justo antes, recién llegado Peña Nieto, hubo un intento de inversiones chinas muy fuertes en México y fueron paradas de manera muy violenta por los Estados Unidos. Tren. El famoso tren, el desarrollo en el sureste, o sea, había un arribo del capital chino que fue frenado de una manera muy brutal, ¿no? Entonces, por desgracia, con aderezos e historias acompañantes de corrupción, pero bueno, sí, parece ser que los chinos Pero tú de veras crees que fue el tema principal. No, digo, los chinos sí estaban dispuestos a la inversión directa y hubo una decisión de no asumir ese compromiso, ¿no? De no pero yo creo que de no recibir presiones de otras partes. Exacto, yo creo que hubo presiones. Pero bueno, hoy se nos revierten como costos, ¿no? Exacto. De estar tan comprometidos con una sola economía, con un solo mercado, en una relación prácticamente unidireccional por donde le veamos, migración, remesas, inversiones, comercio, y tenemos que replantear ahí sí la forma de crecimiento económico y ojalá se recupere la idea de desarrollo, ¿no? Sí, que no solo se trata de crecer en la economía, sino desarrollarnos integralmente como país, ¿no? Ahora, regresando al tema de tomar una actitud más firme, es muy importante el consenso interno, ¿no? Por supuesto. Y ahí, independientemente de lo malo, lo que no se haya hecho de parte del gobierno, etcétera, también hay un problema de actitudes de otras fuerzas políticas, ¿no? ¿O no creen ustedes? También hay que ver la responsabilidad de todos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde están comprometidos en apoyar realmente
lo que el gobierno mexicano vaya a hacer. Por supuesto que el gobierno también tiene que estar comprometido en negociar un consenso interno, digamos. Creo que ahí hay ida y vuelta, ¿no? Sí. Pero también a veces se nos olvida ver la contraparte, ¿no? O sea, el gobierno tiene que flexibilizar, el gobierno del presidente Peña Nieto tiene que flexibilizar y tiene que entrar y concertar, digamos, ¿no?, con las principales fuerzas políticas para lograr unidad y fuerza y fortaleza, pero también habría que preguntarse hasta qué punto puede depender o no de esa solidaridad o de esa cohesión, digamos, en este momento. Sí, yo ahí creo que, digamos, el apoyo decidido ojalá que de todos, pero al menos de la mayoría, debiera ser hacia esto que fácilmente podemos decir, pero luego se nos complica explicarlo, la institucionalidad del Estado mexicano, es decir, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, evidentemente expresado en la Presidencia de la República. Si uno dice hay que cerrar filas ante situaciones internacionales y agresiones que vienen de fuera, yo creo que hay que fortalecer esa institucionalidad del Estado mexicano, no del presidente, no de las personas, del Estado mexicano. Adentro discutimos todo lo que queramos y entonces sí, de manera muy acremente y con los argumentos en la mano uno puede criticar al presidente o al canciller o a quien queramos adentro. Cuando se trata de relacionarnos con el resto del mundo, pues entonces la institucionalidad del Estado mexicano, que es el que está débil hoy y vulnerable, es donde hay que fortalecer. Sí, yo estoy básicamente de acuerdo. O sea, yo creo que tenemos que hacer un espacio para reflexionar un poco de el riesgo en el que está el México país. Y México país incluye pues un montón de gente en una condición de vulnerabilidad cada vez mayor y muchos mexicanos que están en los Estados Unidos en una condición de vulnerabilidad muy crítica. Entonces yo creo que ahí definitivamente como país, como nación, tenemos que responder. Yo creo que México tiene en su historia, en su pasado, mucho de dónde abrevar para salir con una posición firme, con una posición que revalore y reagrupe al país, ¿no? Yo hoy creo que somos un país totalmente fragmentado, un país muy dividido, no solo en temas de ideas o posiciones políticas, sino económicamente. Somos un país en donde los muy poquitos tienen mucho y el resto tienen prácticamente nada. Y también por ahí pasa consolidar una posición de a nivel mundial, de cohesión social, porque si no, pues ¿a quién convocamos? A nivel mundial, esto sin duda es un tema también porque se están moviendo a la derecha toda una serie de grupos sociales, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Es algo que se nos pasó aquí, ¿no? Pero la creciente desigualdad, ¿no? Se hablaba mucho de que Donald Trump, su voto estaba en los desempleados y parece que no estaban los desempleados, ¿no? No, bueno, lo que es increíble es que haya mujeres que hayan votado por Donald Trump, ¿no? O sea, es terrible. Pero parece que no son, no, a lo que voy es lo siguiente, ahí hay un dato medio complicado, porque parece que no son los desempleados, parece que son incluso clases medias, pero son clases medias que han perdido nivel de vida. Sí. O sea, sí hay, y en los propios Estados Unidos están resintiendo una creciente desigualdad, ¿no? Y eso seguramente es un factor en todo esto, y por supuesto que nosotros tenemos que, ahora sí que poner nuestras barbas a remojar, ¿no? Sí, porque la tentación autoritaria es muy grande, ¿no? Ante esas situaciones, en la historia de la humanidad las hemos vivido una y otra vez, ¿no? Frente a las crisis, frente a los problemas de crisis sociales y económicas, ¿no? Hacemos un corte y regresamos. Regresamos. Bueno, y hay muchas otras instituciones que en México también tienen que jugar un papel importante. Entre ellas, pues las universidades. Y sin duda nuestra universidad está jugando un papel de vanguardia en precisamente apoyar, soportar, generar conciencia entre los mexicanos sobre la situación que estamos viviendo y por supuesto también
propuestas también concretas de cómo enfrentar esta coyuntura. ¿Cómo ves esto de estas? Yo la verdad creo que es todo un tema porque las universidades mexicanas y las universidades norteamericanas tenemos muchas relaciones. Tenemos alumnos allá, tenemos alumnos de ellos acá, tenemos proyectos conjuntos, algunos de corto plazo, pero otros de largo plazo, que son pues proyectos muy importantes en donde se generan datos e información pues muy importante no solo para México o para los Estados Unidos, sino para el mundo. Entonces yo creo que ahí hay todo un tema que no solo tiene que ver con la posibilidad de que nos regresen alumnos mexicanos que están allá, sino es toda esta otra vía de comunicación que existe a nivel desde cosas educativas, pero sobre todo a nivel de investigación. Hay proyectos muy importantes, México, Estados Unidos. Grupos de trabajo. De grupos de trabajo binacionales, y ese es pues un tema que yo creo que está sobre la mesa, y yo creo que esa es una de las cadenas más fuertes que nos unen en este terreno, ¿no? Y yo creo que pues tenemos colegas en el otro lado de la frontera con los que podremos trabajar, creo yo, y sería la mejor idea, pues alternativas conjuntas, o sea, de allá y de acá, no solo qué va a hacer México, sino también qué va a hacer Estados Unidos, qué van a hacer los colegas de Estados Unidos. Y yo creo que eso pues es todo un reto, ¿no? Claro. Sí, ahí yo creo que la responsabilidad pública de las universidades es crucial. Y a mi parecer la UNAM, destacadamente, viene no solo atendiendo problemas nacionales importantísimos con la formación de profesionales que requiere el país, sino en esta coyuntura en particular está tomando un liderazgo acerca de sistematizar el conocimiento que tenemos, tratar de ordenar las piezas que se van presentando día a día, semana a semana, para tener un discurso construido de manera lógica y convincente, y además también teniendo la capacidad de empezar a sugerir ya propuestas, no solamente afianzar diagnósticos, sino sugerir propuestas de qué hacer en una coyuntura tan delicada. Entonces, las universidades en general, por supuesto que siempre tendrán, y creo que lo están haciendo bien, asumiendo esa responsabilidad pública que refiero, y la UNAM yo creo que sí está convocando a ese liderazgo que bien señala Mireya. No tiene que ser solamente endógeno, sino que tenemos que tender los puentes hacia universidades de Estados Unidos para fortalecer los equipos de investigación que ya existen, fortalecer las correas de profesionalización mutua y también de intercambio de información. Yo creo que ese es un filón importantísimo de la realidad nacional que tenemos que seguir cultivando sin lugar a dudas, ¿no? Claro. Y además hay que decir, las comunidades científicas norteamericanas son bastante sensibles a esto, y ya ha habido pronunciamientos, ¿no? Claro. Bueno, de hecho se está convocando algo que es inédito en la historia de los Estados Unidos, a una marcha nacional de científicos para el Día Mundial de la Tierra, ¿no? Y bueno, están invitando a que se hagan manifestaciones en otros lugares del mundo, pero eso es absolutamente inédito, ¿no? Sí, y creo que eso muestra la presión y, por un lado, el temor, pero al mismo tiempo la valentía de lo que se viene, ¿no? O sea, tengo miedo de qué otra locura se le va a ocurrir, pero al mismo tiempo hemos decidido que no nos vamos a quedar a esperarla, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante en términos, no sé, sociológicos. Ahí sí yo ya estoy pisando otros territorios, pero me parece absolutamente maravilloso. No es una preocupación pasiva, ¿no? Exacto. Sino ya se están expresando de manera muy... Y además hay que decir una cosa, en este tema, y a propósito de esta manifestación, y esta American Association for the Advancement of Science, ya había hecho manifestaciones en el pasado, porque sí hay todo un sector republicano que ha querido hacer recortes a la ciencia, y que ya en el pasado habían dicho no vamos a dar dinero más que a lo que verdaderamente sea utilidad para lo que nosotros es de utilidad, ¿no? Y esto ahora parece reforzarse, que es otra beta irracionalista de todo esto, ¿no? O sea, es destruir toda una capital que hay ahí, porque al final de cuentas algo que también no se entiende a veces es que
mucha de la investigación que se hace a lo mejor no tiene una aplicación inmediata, pero eso no quiere decir que no sea muy importante para el desarrollo mismo de la ciencia, ¿no? Y entonces esto nos coloca en una situación, digamos, de acercamiento, y son comunidades muy importantes que hoy pueden tener un papel importante en la vida pública y en la vida política de los Estados Unidos. Que además, ¿no?, a las cuales se les ha acusado o acosado verbalmente, ¿no? Sí. O sea, bueno, en México tampoco creamos que estamos tan bien, o sea, en algunas encuestas resulta que la mayoría de la gente piensa que los científicos son peligrosos porque saben demasiado. Con lo que eso quiera decir saber demasiado, ¿no? Pero pues saben más que yo y eso no me gusta, ¿no? Y un poco cuando uno oye las respuestas de la que fue y ahora ya es que fue candidata y ahora ya es secretaria de Educación en Estados Unidos, es una mujer que no sabe nada, pero no tiene el menor empacho de hacer el ridículo, o sea, de contestar simplezas frente a preguntas realmente fuertes, como por ejemplo, ella es una promotora de que haya armas en las escuelas. Sí, toda esta entonces dice que está bien que los profesores vayan armados, y entonces alguien pues se mofa un poco y le dice, ¿y cómo para qué, no? Y dice, bueno, ¿qué tal que hay un oso grizzly en el salón? Y dices, no, bueno, me rindo. Frente a eso, ¿qué argumento realmente sólido, poderoso puedes construir en términos de si hay una simpleza de pensamiento totalmente enfrente, ¿no? Sí. Entonces, pero eso es producto de minar el pensamiento científico, ¿no? Ahora, de ahí México también debe de un irracionalismo, incluso en la cultura, no solamente de remojar barbas, ¿no? Porque, digo, en este discurso general de fortalecer la institucionalidad del Estado mexicano, también pasa por defender y fortalecer en todos sentidos, incluido el presupuestal, a CONACYT, al INEGI, a CONAVIO, a Coneval, es decir, no solamente a la UNAM, que por supuesto, claro que sí, pero también otras instituciones que son, teniendo una relación imbricada con las universidades, pues nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología debe de ser un baluarte hoy para pensarnos a nosotros mismos y hacer viable el futuro. Pero también... No hemos logrado el 1% siquiera. Bueno, exactamente. El 1%. Que es una discusión también nacional importantísima. No, es fundamental. Y además es cierto, lamentablemente y tristemente, y espero que no se repita, que en las crisis fuertes de cortes, de déficit de gasto y déficit presupuestal, la educación, y particularmente la educación superior, ha sufrido mucho, ¿no? Y tenemos una experiencia terrible, que fue después de 1982, la forma en que se recortó en la educación, se cayó incluso el ingreso de los académicos. De 10 pesos llegaron a ganar 3 en términos reales, y esto provocó una crisis completa institucional. Yo me atrevería a decir que además incluso esto la seguimos pagando. Y yo creo que es el momento de tomar una política completamente diferente. En eso estamos totalmente de acuerdo, como unameños que somos. Sí. Pero yo creo que esa es una cuestión que es un error gravísimo. Seguir pensando que si no se invierte en la ciencia, que hay que invertir en cosas más básicas, cuando esta debe ser una fortaleza. Y política, por lo que hemos dicho, digamos, es una forma también de estar presente en los Estados Unidos por las redes, por los lazos, por los vínculos, por la misma solidaridad que surge en las comunidades académicas e intelectuales, pero también es una cuestión estratégica para enfrentar cambios de modelo como el que pueden venir, ¿no? Eso me parece que es un tema fundamental. Y a propósito de esto que ustedes dicen, me parece que nuevamente ahí vuelve a aparecer este peligroso irracionalismo, ¿no? En todo este proyecto, ¿no? Esta actitud que muchos republicanos, y sobre todo los republicanos de zonas rurales, no solo republicanos, pero dominantemente los republicanos, tienen contra la ciencia, contra la cultura, contra los intelectuales, etcétera, ¿no? Y es un tema que quizás hay en todas partes, se vive eso, pero hoy está adquiriendo dimensiones de otro tipo, ¿no? Sí, no. Bueno, que es un poco también la prohibición esta de ingreso, que de hecho lo que hace que se tenga, que una juez o un juez bloquee la orden ejecutiva de impedir la entrada, es básicamente la movilización de las universidades. Bueno, y las 70 y tantas empresas de alta tecnología. Empresas de alta tecnología que tienen muchísimo que ver con el Silicon Valley en pleno mano de obra ultra calificada, por supuesto. ¿no? Por supuesto.
¿no? Sí. Sí, suena cliché, pero yo creo que sí es un momento tan delicado y desafiante que de alguna manera debemos de convertirlo en oportunidad para repensarnos a nosotros mismos, repensar el papel que jugamos cada uno en las actividades que desempeñamos, la universidad señaladamente, sí, pero de recuperar ideas, ya lo decía hace ratito de pasada, la idea de desarrollo, la idea de inclusión social, la idea de generar condiciones adecuadas de empleo provechoso y productivo. ¿Cómo medir el desarrollo? ¿No? Claro, hay que de replantearnos incorporar esa idea. a la población a los frutos del desarrollo, ¿no? Con educación, salud, vivienda, transporte, medio ambiente. O sea, tenemos muchas cosas que discutir y esto es un momento adecuado para hacerlo. ¿No? Y lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es el momento de preguntarse sobre el problema de la desigualdad en México y los riesgos que puede tener también jugar con esos niveles de desigualdad, ¿no? En vísperas también de elecciones en el 2018 en México y de muchos otros problemas, ¿no? Así es. Me parece que es un tema central y bueno, pues ya lo seguiremos discutiendo. Sí, yo creo que esto da para varios repensamientos, ¿no? Varias opciones de irlo pensando y refigurando, porque la verdad es que cada día nos encontramos con una sorpresa, cada día algo cambió en el escenario y eso también nos trae un poco destanteados. Hay una evolución, porque además se nos acabó el tiempo, pero falta ver qué va a pasar con el Congreso, cómo va a responder, ¿no? Esto todavía no se acaba. Bueno, pues muchísimas gracias y pues queda muy claro que estamos ante una situación muy compleja, que la realidad en la que estamos viviendo es muy delicada, que tenemos que reflexionar profundamente y que tenemos que seguir pensando y desarrollando la reflexión, el conocimiento, el compromiso intelectual para enfrentar estas cosas. Muchas gracias. Muy bien.